Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Es un gusto estar como cada jueves con todos ustedes. Hoy conversaremos sobre un tema, el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje y su incidencia en el desarrollo de habilidades blandas. Conversaremos con nuestra invitada para conocer qué son estos conceptos, cómo se vinculan, qué procesos desarrollan. La realidad educativa en contextos diversos y culturalmente ricos, como el contexto ecuatoriano, exige una transformación profunda de las prácticas pedagógicas tradicionales. El mencionado DUA es un enfoque pedagógico que busca garantizar la accesibilidad y la credibilidad y la equidad en la educación, permitiendo que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o estilos de aprendizaje, desarrollen competencias clave. En el contexto de la educación superior, su aplicación es fundamental para potenciar las habilidades blandas. ¿Cuáles son estas? Conversaremos con nuestra invitada sobre ello. Y para esto, este diálogo lo desarrollará Sofía Zambrano. Sofía Zambrano es estudiante del programa doctorado de educación de nuestra universidad, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es docente e investigadora de la Universidad Central del Ecuador. En esta institución se desempeña como profesora desde el año 2018. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con mención en inglés, tiene una maestría en Lingüística y Didáctica de Idiomas Nacionales y Extranjeros por esa misma universidad y es autora de algunas obras como Underbring Your English A1, partes A y B, Underbring Your English A2, partes A y B, y estrategias metodológicas para reducir las interferencias lingüísticas en textos orientados al fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés y al desarrollo de propuestas didácticas. Un gusto estar contigo, Sofía, esta noche. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Gracias, Sofía. Conversemos entonces sobre esta investigación importante, esta investigación doctoral. Les decía, Sofía ha desarrollado ya casi un año de investigación doctoral en el programa doctorado y yo les mencionaba dos conceptos, pero ¿cuál es el título completo de la investigación que desarrollas? Mi título es Implementación del Diseño Universal, DUA, como estrategia metodológica para desarrollar las habilidades blandas en estudiantes de educación superior de la Universidad Central del Ecuador. Ya, sí, ¿y por qué escogiste este tema? ¿Por qué es DUA y habiendo tantos otros conceptos? ¿Por qué te enfocas en ello? El DUA, porque el DUA nos enseña que la planificación debe ser universal. El DUA nos enseña que la planificación no solamente debe ser adaptativa para cierto tipo de personas, sino para todas las personas dentro del campo o del ámbito educativo. Entonces, cuando tú te entiendes que las personas necesitamos una planificación o los docentes necesitamos crear una planificación estratégica para todos los estudiantes, no solamente para un grupo selecto, sino para todos, te puedes dar cuenta que este tipo de habilidades o de planificación nos ayuda con el desarrollo de las habilidades blandas. ¿Por qué las habilidades blandas? Las habilidades duras o las habilidades conceptuales que tienen conocimiento son importantes y se tiene que tener un desarrollo de eso para que tú puedas ser un buen profesional. Pero no te sirve de nada saber matemáticas, saber química, saber física, saber idiomas si no sabes cómo comunicar tu proceso cognitivo o tu proceso de aprendizaje dentro del aula, más para los docentes o para los estudiantes que van a ser docentes a futuro. Entonces, estos docentes pueden ser docentes de física, química, inglés, de sociales, de lengua y literatura, pero si no saben cómo llegar a sus estudiantes o no saben qué estrategias metodológicas pueden aplicar dentro del aula, estas estrategias o este nuevo conocimiento no va a ser cimentado. Y lo hablo incluso desde la experiencia propia. Tuve un profesor que me daba lingüística y pragmática, un docente extremadamente reconocido a nivel nacional e internacional. Sin embargo, su conocimiento era tan grande y tan amplio, pero no supo llegar a nosotros los estudiantes. Entonces puedo decir que durante ese semestre yo no aprendí lingüística ni pragmática. Fue hasta otro semestre que tuve lingüística y pragmática 2,
que tuve otro docente que trabajaba con nosotros de una manera no donde solamente existía la clase magistral, sino en la creación de conceptos, la creación de constructos académicos, y es eso lo que a mí me ha impulsado siempre para poder tener este tipo de estrategias o de nuevas actividades dentro del aula con mis estudiantes, actividades que me han funcionado mucho. Entonces, por eso que traté de unir dos cosas muy importantes. La primera, el DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, y la planificación que tú puedes hacer con el DUA, independientemente de que tengas estudiantes con discapacidad o no, o asociados o no a la discapacidad, y también que se pueda desarrollar este proceso de habilidades blandas, que a lo mejor los docentes hacen, pero realmente no entienden cuál es el concepto y cómo desarrollar estas actividades dentro del aula. Bueno, nuestros radioescuchas quizás se preguntarán qué es eso de habilidad blanda y habilidad dura. Entonces, ¿por qué se les llaman habilidades duras? ¿Qué son las habilidades duras? Bueno, las blandas un poco nos has contado, que son la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo. ¿Y por qué se les llama blandas? Cuéntanos más sobre las unas y las otras. Se les llama habilidades blandas porque están relacionadas con la socioemoción y con la capacidad de poder comunicarse. Y se les llama habilidades duras a todo lo que es académicamente enfocado a desarrollar habilidades estrictamente de matemáticas, inglés, es decir, de conocimiento, es decir, habilidades donde tú le enseñas al estudiante matemáticas, química, lenguaje, inglés, a un ingeniero a cómo crear una casa, a un arquitecto a cómo diseñar esa casa, a un médico a cómo curar. Sin embargo, al hecho que tú estás desarrollando este proceso de ciencia, o que estás impartiendo conocimiento a tus estudiantes, también tienes que hacerlo de la mano con la parte socioemocional y también de la comunicación. ¿Y por qué utilizamos este término socioemocional? Porque es importante que el docente dentro del aula pueda desarrollar las competencias de trabajo en equipo, quién lidera, cómo hacerlo, cómo llegar a todos los estudiantes. Esta parte donde incluso encontramos el tema de las emociones, ¿no? De la motivación. ¿Cuánto motiva el docente dentro de sus clases? ¿Cómo se siente el estudiante? Nosotros tenemos que entender que nuestros estudiantes son mundos completamente diferentes y que cada uno de nuestros estudiantes puede tener problemas o no dentro de casa o personales o de trabajo, lo que sea, y que cuando venga el aula tiene que ser un lugar seguro, el aula tiene que ser un lugar donde los estudiantes se sientan cómodos, donde se sientan felices, donde se sientan incluso dispersos de los problemas personales que cada uno de nosotros pueda tener. Incluso el docente puede llegar a tener problemas, pero al rato que tú ingresas al aula tiene que cambiar tu mundo y tú tienes que ser tan capaz como docente de enganchar a tus estudiantes, de motivarles a tus estudiantes, no solamente con un proceso académico, sino también un proceso académico y de la mano con la motivación que tú estés dentro de clase. Entonces, al tratar de responder su pregunta, ¿qué es una habilidad blanda? La habilidad blanda es la capacidad de desarrollar emociones, de desarrollar procesos de motivación dentro del aula que van de la mano con este proceso de conocimiento, de aprender algo nuevo dentro del aula. De habilidades duras, digamos. De las habilidades duras. De la ciencia. De todo el entramado disciplinar, ¿no? Uh-huh. Bien. Ahora, hay un tema, diseño universal de aprendizaje, el criterio de universalidad. Suena que es válido aquí y en Alpha Centauri. Entonces, pues no. Y por otro lado, esa exageración. Por otro lado, el diseño universal sería que es un enfoque que se usa siempre, de que se usa en cualquier realidad, independientemente del medio cultural, social o de los entornos. O sea, ¿cómo se ve este criterio de universalidad? ¿Cómo se enfoca este DUA? Cuéntanos más sobre ello. Bueno, cuando nosotros hablamos del DUA, hablamos de un proceso universal. ¿Y por qué decimos un proceso de planificación universal? Porque no solamente se planifica para cierto grupo de estudiantes, independientemente de su capacidad socioeconómica o de si tienen algún tipo de discapacidad. La idea de cuando hablamos de una planificación universal, hablamos de planificación en la que el docente esté en la capacidad de poder conocer y distinguir cuáles son las necesidades de sus estudiantes. Ahora, yo comprendo que esto es algo bastante difícil
difícil, especialmente en universidades donde tenemos poblaciones enormes, como el caso de la Universidad Central, donde tenemos estudiantes con cursos con 40, 50, incluso hasta 60 estudiantes por aula. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo de habilidades blandas, hablamos de trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Entonces el docente tiene que darse a conocer y tiene que conocer a sus estudiantes antes de empezar el semestre. ¿Y cómo haces eso? Simplemente pides un feedback a los cursos anteriores, o si entran a primer semestre, pues pides un feedback a lo que es el proceso de inicial, de qué pasa con tus estudiantes. ¿Son comunicativos? ¿Son callados? ¿Son a lo mejor tímidos? ¿Son muy expresivos? Pero esa es la vinculación de actividades esa blandas. Es la vinculación, pero del exacto. DUA como tal es planificación nada más. No. Entonces, ¿qué más es? El DUA no solamente es una planificación, sino es el conocer cómo tú puedes utilizar incluso el espacio físico que tú tienes para desarrollar tu clase. Es conocer exactamente cómo desarrollar la clase dentro del aula y darte cuenta de que sí, puede ser un proceso universal porque se puede dar en la Católica, en la Central, en la San Francisco, en Ecuador, en Colombia, en Perú. ¿Puede darse en ambientes no formales? Sí, puede darse en ambientes no formales. ¿Qué elementos estarían? ¿El conocer el aula, el conocer el espacio, el conocer el mobiliario, el horario? ¿Qué más? El conocer a tus estudiantes principalmente, el saber con qué tipo de personas vas a trabajar. Son mecanismos, técnicas que están dentro del diseño para conocer a los estudiantes. Y de ahí se vincula con las habilidades. Y de ahí se vincula con la planificación y la planificación con las habilidades. Muy bien, fantástico. No sé, algo más sobre el DUA, que para mí me parece un poco no tan maleable, porque la educación, la pedagogía, depende mucho del entorno cultural, ¿no? Y entonces, qué sé yo, vengo con un modelo único de planificación para una realidad Shuar de educación intercultural bilingüe, y entonces ¿funciona? ¿Les adapto? Sí, adaptas tú el proceso de planificación y el proceso educativo, y sí se puede hacer. Y hay muchos autores que están en contra del DUA. Hay muchísimos autores que ahora están levantando un proceso en contra del DUA porque están diciendo lo mismo que usted me comenta en este momento. No los espacios socioeconómicos o socioeducativos que tenemos no son iguales, a pesar de que hablemos de un país tan pequeñito como el Ecuador. Mucho más si hablamos de países mucho más grandes. Países vecinos como por ejemplo Colombia, que es un país muy grande en el proceso educativo. Sin embargo, si tú lo desarrollas bien y realmente estudias lo que es el DUA 3.0, que es el nuevo DUA que nosotros estamos analizando en este momento, sí se puede desarrollar. Y soy una fiel creyente de que el docente tiene que ser mago, dentro de sus procesos educativos. Estamos en Rompe el Muro. Estamos esta noche conversando con Sofía Zambrano en su investigación doctoral, el DUA y el desarrollo de habilidades blandas. Una investigación importante que, como escuchamos en el bloque anterior, pues vincula planificación con posibilidades comunicativas, liderazgo y el conocimiento de los estudiantes. Querida Sofía, ¿por qué es importante tu tema de estudio? Es importante porque se lo va a aplicar dentro de la Facultad de Filosofía a estudiantes que van a ser docentes en las diferentes áreas. Y un docente tiene que aprender a manejar el grupo con el cual trabaja. Porque ahora ya no son los tiempos de antes donde teníamos una educación tradicionalista y solamente el docente era el que daba una clase magistral. Ahora quien crea el conocimiento es el estudiante. El docente solamente es una guía, ya no es considerado la persona que tiene el conocimiento máximo. Entonces los docentes o los futuros docentes, cuando ya tengan su título de licenciados en A o B materia que ellos vayan a graduarse, ellos tienen que aprender a desarrollar este tipo de actividades, cómo buscar un líder, qué es un líder, cómo desarrollar este líder y potenciar más este tipo de habilidades que incluso va a llegar a más estudiantes. Y cuando tú formas a un docente y lo formas dentro de este proceso, este docente va a replicar el conocimiento que tiene y el cómo él fue desarrollando su proceso académico de la mano. Él va a ver qué le funcionó, qué no le funcionó. Cuando él tenga ya su propio grupo de estudiantes y ya sea un profesional y esté dentro del ejercicio, va a darse cuenta si es que el trabajo que sus docentes hicieron en clase fueron correctos o no, o cómo puede mejorar ese proceso. Entonces, decir que el desarrollo de habilidades blandas es importante para futuros docentes es extremadamente importante. Nosotros tenemos incluso ahora
médicos que cuando tú vas a una cita médica, ellos son muy abruptos y te dicen, sí, tiene esto, tiene cáncer, tiene 3 meses de vida y punto. Puede decir lo mismo, pero lo puede decir de otra manera. Puede utilizar otro tipo de palabras, otro tipo de estrategia, otro tipo de frases incluso, que no le van a impactar tanto al paciente y no va a querer irse a morir mañana o en 2 días. Entonces eso es muy importante, Los chicos de la Politécnica Nacional no pueden comunicarse entre ellos, no pueden tener este proceso de relaciones intrapersonales de una manera bien desarrollada. Serán excelentes ingenieros y no lo dudo ni lo discuto, pero esta parte de la relación intrapersonal es la que les hace falta. Entonces, cuando tú desarrollas eso dentro del aula, motivas al estudiante para que el estudiante pueda cambiar ese proceso educativo. Ya, importante entonces no solo para una realidad particular del trabajo con los estudiantes de lingüística de la Central, sino con un proceso formativo para docentes, ¿no? O sea, de futuros docentes y también para... ¿sí? No necesariamente para docentes, porque por ejemplo, dentro de la Universidad Central yo fui coordinadora de aseguramiento de la calidad por algún tiempo. Dentro de este proceso de aseguramiento de la calidad del bendito CASES que nos pisa los talones a todas las universidades, un punto débil que nosotros vimos es la falta del desarrollo de habilidades blandas a nivel macro, no solo para la Facultad de Filosofía, sino para medicina, comunicación social, incluso hasta para artes, que uno dice, pero bueno, arte se supone que tenemos más de este proceso emocional. No, es negado. Las carreras de petróleos, las carreras de arquitectura, de ingeniería civil, ingeniería química que nosotros manejamos a nivel macro dentro de la universidad, pidieron capacitación de cómo desarrollar las habilidades blandas. Y al mismo tiempo los decanos no entendían el proceso de importancia de esta habilidad o cómo desarrollar estas habilidades cuando tratas con un ingeniero, con un mecánico, con un médico, cuando el médico, y últimamente los problemas tan grandes que estamos teniendo dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Medicina, solamente viene, enseñas y aprendes, y si no, no. ¿Por qué es importante tratarle bien al estudiante? Cuando ellos no te ven como un estudiante, sino como una competencia futura, especialmente en medicina. Porque es necesario que tú vengas y planifiques bien tu clase si lo que ellos van a hacer es médicos. A nosotros no nos interesa que repliquen un mal conocimiento, sino que lean o que cuando hablen den exactamente lo que el libro te dice. Eso no es un buen proceso académico. Cuando tú hablas con los decanos, cuando tú hablas con los vicerrectores, cuando los vicerrectores nos dicen, sacamos una baja calificación dentro del proceso de aseguramiento de la calidad, ¿cómo podemos acreditarnos de una mejor manera? Y la falencia más grande que nosotros tenemos es el desarrollo de habilidades blandas. Y hablas con los decanos no te entienden. Los decanos piensan que el conocimiento se da o se imparte solamente con una clase magistral, y si no entiende es porque el estudiante no tiene la capacidad para entender. Y si no tiene la capacidad para entender, entonces no debe estar en la gloriosa Universidad Central. Y no es así. No es así. Estar dentro de la Universidad Central significa empoderarte de un proceso educativo popular. Empoderarte de un proceso educativo donde tienes estudiantes que tienen una economía alta, baja, media. Estar dentro de la Universidad Central significa estar con estudiantes incluso que tienen una economía más baja que media, con estudiantes que a lo mejor no tienen ni para comer, o que vienen y te dicen, profe, tengo solamente para el pasaje, no me pida copias. Profe, no he comido en 2 o 3 días. Con esas realidades tú te encuentras en la Universidad Central. Y cuando tienes ese tipo de estudiantes, o estudiantes como ellos mismos se dicen, somos foráneos, cuando tú encuentras estas realidades de estos estudiantes, tú no puedes anteponer solamente el conocimiento. Tienes que darte cuenta que detrás de ese estudiante hay un ser humano. Y hay diferentes capacidades de desarrollarlas, y a lo mejor te puedes encontrar con un docente totalmente exponencial, muy fuerte, o con un ingeniero, con un arquitecto, con un agrónomo. Pero no solamente puedes venir y decirle que 2 más 2 son 4 y punto, y si no repite lo que tú dices está mal. No, no es así. Sí, sin duda. Quizás habría una vinculación tal vez de estas habilidades blandas con procesos de desarrollo de destrezas en los niveles tempranos de la escolaridad. Porque si es que tenemos en los procesos de destrezas lingüísticas, de comunicación, del hablar, leer, escribir, y estas vinculaciones que no se desarrollan adecuadamente a nivel de, por ejemplo, procesos de cumplimiento de órdenes, ¿no? Entonces estas como que se arrastran, y quizás estas habilidades pueden ser desde allí, o procesos no de ejercicios terriblemente disciplinarios en la escuela primaria, que permiten pues que esa, comillas, timidez
fluya, porque no tengo miedo de que mi profesor me vaya a decir eres un burro, ¿no? ¿No es cierto? Que ocurre en la, o al menos espero que ya no ocurra, pero en la escuela primaria, campesina, ocurría. Incluso ahí está el maltrato físico. Ya. Realmente sí. El Ministerio de Educación ahora ha cambiado hace más o menos unos 2 años atrás y está teniendo esta capacitación con los docentes en el desarrollo de competencias comunicativas. Entonces, lastimosamente, y digo lastimosamente, mientras más adulto es el docente, menos quiere aprender y no porque no quiera, sino porque considera que lo que aprendió y lo ha repetido por varios años es lo correcto. Entonces, cuando tú te das cuenta y hablas con docentes en el área urbana o rural o en ciudades que son muy alejadas de la realidad de lo que es Quito, de lo que es Guayaquil, como ciudades grandes dentro del país, te das cuenta que el insulto, el alzar la voz siempre, el intimidar a los estudiantes de una manera de que si no me presenta el deber a tal hora tiene 0. Esas estrategias o esos procesos académicos no han cambiado. Y cuando tú le pides que cambie, no cambia. Sin embargo, ahora el Ministerio de Educación está haciendo nuevos cambios, adaptaciones al currículo nacional que nosotros tenemos para que este proceso cambie. Nosotros como Universidad Central hemos capacitado alrededor de 24 instituciones educativas a nivel nacional de cómo trabajar con procesos de habilidades blandas. Y digo hemos porque también he estado dentro de este proceso. Nos ha tocado viajar, nos ha tocado movilizarnos, entender la realidad, entender el contexto de qué pasa en las escuelas urbanas, rurales de nuestro querido país y ver cómo los docentes también te dicen. Sí, seguimos con procesos educativos donde tenemos un docente para primero de básica, segundo de básica, tercero de básica dentro de una misma aula. Tenemos docentes que aún cuentan con este proceso de que todavía no son titulados, de que están en este proceso de titulación, pero como no hay más docentes, se les ha acogido a los chicos o chicas para que puedan seguir trabajando como docentes titulares. Entonces, es una realidad completamente diversa, donde tenemos aulas que se están cayendo, donde no tenemos ventanas, o sea, tenemos todavía eso. Entonces, con esos contextos se desarrollan estos procesos. Sí. Un poco ya como mirando la investigación tuya en sí, vas a trabajar con una población de estudiantes de lingüística de la Central. No de lingüística, voy a trabajar con 3 diferentes carreras. Ya, muy bien, fantástico. Educación básica, educación inicial y la carrera de multilingüe, que es en la cual yo me desempeño ahorita, para tratar de completar el proceso educativo. Ya. Es un proceso con estas 3 carreras. ¿Con cuántos estudiantes trabajarás como población objetivo? Tendría entre unos 150 y 200 entre las 3 carreras. Es el trabajo que realizarás. ¿Y de qué periodo académico hablamos? ¿O del último periodo? ¿O vas a hacer una serie histórica? Quisiera hacer una serie histórica donde empezamos, por ejemplo, en educación inicial con estudiantes de segundo semestre, en educación básica con estudiantes de quinto semestre y en mi carrera, para topar lo que es bachillerato, con estudiantes de octavo semestre. Entonces, con este contexto, tu investigación sigue una orientación cuantitativa. Sí. 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 Es una orientación cuantitativa, un enfoque, un paradigma propositivo. ¿Por qué? Propositivo, hay un paradigma crítico y positivista. Bueno, crítico, el mío sería crítico. Pero si es cuantitativo, el enfoque sería más bien funcionalista, pragmático. Bueno, la idea con la tutora, nosotros queríamos hacer más que un enfoque cualitativo, un enfoque mixto. Sí, pero la partida epistémicamente sería cuantitativo. Sí. Son 200 personas. Exacto. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Conversamos con nuestra investigadora doctoral, nuestra candidata a doctora, Sofía Zambrano, del programa doctoral de educación, del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. El diálogo que desarrollamos esta noche es sobre el diseño universal de aprendizaje, o DUA, como se le conoce, y el desarrollo de habilidades blandas en un caso de estudio, sería en la Universidad Central, en 3 carreras, nos lo dijo. Continuando ya entonces con el proceso teórico de la investigación, ¿cómo organizas teóricamente la investigación? Decíamos que es un paradigma, pero luego tienes una perspectiva cuantitativa
y quisieras vincular procesos cualitativos, pero desarrollanos tú esta idea mejor. La primera, o sería la primera regla que nosotros queremos desarrollar con mi tutora de tesis, la cual considero que debería preocuparse un poquito más. Es el hecho de que primero vamos a desarrollar capítulo por capítulo la tesis. Decíamos nosotros que al tener una población grande, que es más o menos entre 150 y 200 estudiantes, es muy importante que aprenda a desarrollar el programa ERE, el cual considero que es bastante difícil. Sí. Muy difícil, me quedo yo con Excel, que básicamente cumple las mismas funciones. Sin embargo, sí me mandó a desarrollar este programa de ERE y que lo aprenda muy bien. Nosotros ya pasamos la materia de ERE con un docente. Sí me gustaría decir que no se aprendió mucho, que nos asustó demasiado, porque nosotros no somos matemáticos puros. Entonces, incluso este proceso que la Andina ha tenido con nosotros ha sido un proceso bastante abrupto, en el cual no se nos preparó bien. Somos mucho más, del hecho de que somos docentes, somos muchos más desarrollados dentro del ámbito social. Pero retomando, sí vamos a tener una población de 200 estudiantes, vamos a trabajar con ellos dentro de las 3 carreras, no solamente por un semestre, sino por un año. Es decir, 2 semestres, 2 periodos académicos, hasta que los chicos que están en la carrera de multilingüe pasen a 9º semestre y puedan titularse, porque ahora nuestros estudiantes ya no se gradúan en 8 semestres, sino en 9. Entonces, cuando tú tienes completo todo este proceso metodológico que vas empezando desde el principio hasta el final, sí te ayuda a entender cuál es el concepto de tu tesis y hasta dónde vas a llegar. Gracias, Sofi, por el enfoque teórico. Como decías, esta perspectiva también luego combina, me imagino, desde una triangulación datos cualitativos para hacer esta vinculación. Ahora, metodológicamente, ya mencionaste también sobre procesos estadísticos que te ayudan a desarrollar aquello, pero ¿qué otras herramientas utilizarás? ¿Utilizarás encuestas? ¿Cómo vas a extraer o a... Nosotros vamos a utilizar encuestas y entrevistas, tanto a estudiantes como a docentes, porque es importante conocer la perspectiva del estudiante, pero también del docente. Entonces va a ser entrevistas, va a ser encuestas, vamos a hacer videos, vamos a hacer clases grabadas para que nosotros podamos sustentar de una mejor manera en las conclusiones y las recomendaciones de las cuales lleguemos una vez que la tesis se culmine. Ya, eso sería como la entrega de resultados, pero en la metodología tú tienes este trabajo de encuestas, sobre todo, ¿no? Para captar investigación cuantitativa, unas entrevistas para lo cualitativo también. ¿Y qué otras herramientas utilizarías? Por el momento no tenemos más con mi tutora. A lo mejor en el proceso van a desarrollar, se van a aparecer o desarrollaremos más, pero por el momento nos enfrascamos en encuestas y en entrevistas. Fantástico, quizás un análisis bibliográfico de contrastación. ¿Sí? ¿Cuáles son tus objetivos de la investigación? El general y los específicos. El general es analizar cómo el DUA puede influir o no dentro del proceso de desarrollo de habilidades blandas. Ese es el general. Lo que nosotros queremos hacer es analizar. Dentro de los objetivos específicos nosotros tenemos desarrollar el DUA, analizar el DUA y por último lo que nosotros queremos es determinar si es que el DUA sí sirve para desarrollar las habilidades blandas o no, porque tengo muchos profes que están en contra de eso, incluso docentes de aquí mismo de la Andina. Uno de los principales opositores es el director de educación, Miguel Herrera, porque me dijo... No, él no está en contra del DUA, él está en contra de que el DUA desarrolle habilidades blandas. Él está en contra de eso y me dijo, tu tesis la quiero leer súper bien porque yo te voy a hacer un montón de preguntas. Y yo así, ok, profe, gracias, yo también le quiero. Ajá, sí, es muy polémico, ¿no? Sí, es súper polémico. Eso es importante en la academia y estos debates. Porque él es especialista en DUA. Ajá, sí. Ahora, que de todo lo que ya has organizado, el andamiaje investigativo, ¿qué va develando tu estudio ahora?
Profe, si le soy muy honesta, realmente tengo resultados muy positivos dentro de lo que yo quiero investigar. Ya has empezado con una Sí, especie de ensayo sí. de... Incluso ya publiqué un artículo científico acerca de cómo el proceso de habilidades blandas te ayuda al desarrollo de conocimientos, que ya está publicado. ¿Y cómo se llama el artículo? Para que nuestros radioescuchas lo busquen en Google. Las habilidades blandas dentro del desarrollo académico en estudiantes de tercer nivel. Entonces, de la Universidad Central. Ajá, de la universidad en general, sí. Entonces, nos ha dado grandes resultados cuando tú vas a carreras como ingeniería, especialmente este estudio se hizo en la carrera de ingeniería civil, en arquitectura y también en ingeniería de petróleos. Entonces, cuando tú fuiste, o más bien nosotros fuimos, un grupo de 3 docentes, un docente que tenía que llevar a cargo el proyecto, que es el PhD Galo Palacios, el segundo docente fue el PhD Fernando Hunda y mi persona como ayudante dentro de este proceso investigativo cuando nosotros desarrollamos esto con estos 2 docentes y con estas 3 carreras. Los docentes se sintieron gratos y entendieron que el proceso educativo no solamente es venir y dar clases. Cuando nosotros desarrollamos una actividad de trabajo en grupo con los estudiantes, cuando haces un warm-up, cuando haces un wind-up con los estudiantes y ves que este wind-up fue desarrollado de una manera correcta y que el estudiante sí pudo desarrollar la clase y se sintió contento dentro de la clase, los docentes también se sintieron felices porque dijeron, vimos una manera diferente de dar clases. Obviamente nosotros no dimos un tema de investigación o un tema neto de esas carreras porque nosotros somos educadores, pero cuando nosotros estuvimos en el aula y desarrollamos la clase con los estudiantes y con el mismo docente, el docente se sintió muy contento, se sintió muy tranquilo. Los estudiantes eran, regresen otra vez, ¿cuándo vuelven otra vez? ¿Cuándo vienen? Entonces, cuando tú tienes esos resultados, te das cuenta que sí se desarrolló bien la clase, que las habilidades blandas te sirven para desarrollar una buena clase independientemente de qué materia vayas a dar. Y la recolección de información que los estudiantes tuvieron fue muy buena, porque también le dimos espacio al docente para que el docente dé su clase, pero lo único que hicimos fue adaptar su planificación con el DUA y con el desarrollo de habilidades blandas. Y dentro del sílabo que nosotros manejamos a nivel institucional, está una parte donde todos los docentes de todas las carreras, de todas las facultades, tienen que desarrollar en un semestre una habilidad blanda. Y las personas pueden decir, pero solo una, tan poquito. Pero realmente desarrollar el trabajo colaborativo, el trabajo comunicativo, la motivación, cómo desarrollar líderes dentro de tu aula, no es fácil. Porque todo mundo podemos ser líderes, positivos o negativos. A lo mejor los estudiantes no están motivados. ¿Cómo les motivas? ¿Cómo como docente empiezas este proceso de motivación sin caer en el ámbito personal también? Sin atravesar esa línea tan delgada que tú tienes de ser docente, de motivar a tus estudiantes, pero no de caer en el ámbito personal de los estudiantes. Entonces, toda esa línea es tan delgada y al hacer este estudio nos dimos cuenta que las habilidades blandas son sumamente importantes. Y si me atrevo, tengo que agradecerle mucho al PhD Fernando Hunda, porque él me ayudó a darme cuenta que lo que yo hacía era un proceso de desarrollo de habilidades blandas. Y puedo decir que fue mi mentor para este tema de tesis. Muy bien, sí, no, tiene mucho contexto. Lo que dices me recordaba hace más de 20 años cuando yo era capacitador de docentes rurales en matemáticas, pues conversábamos con nuestra colega, digamos, que organizaba los temas curriculares de matemáticas. Y ya manifestaba ella lo que llamaba habilidades sociales. Como trabajo de grupo decía, es necesario además que los matemáticos, porque siempre el profesor de matemáticas tiene esa estructura de ser temido, de ser difícil de entender, de ser estricto, ¿no? Que desarrollen habilidades sociales, se llaman. ¿Qué serían ahora? Las habilidades blandas, así es. Muy bien, ahora es bastante obvio lo que hemos conversado de que ayuda mucho al proceso educativo como país los procesos redundando que tú manifiestas, ¿no? Pero ¿de qué manera los resultados de tu investigación incidirían en las mejoras de la educación de este país con vista al mar? Cuando el docente cambia el proceso de pensar, cuando el docente realmente vea que el estudiante no solamente es un ente de conocimiento, sino es un ser humano.
Cuando los docentes estemos en la capacidad de entender que nuestros estudiantes sienten, piensan, analizan al igual que nosotros, que tienen problemas al igual que nosotros, cuando nosotros entendamos como docentes que no porque estén en una maestría, en un doctorado, en una licenciatura, en el bachillerato, en la escuela, no importa cómo se sienten. Sí, pero eso es como el imaginario del tipo de docente que quisiéramos. Ahora, los resultados de tu investigación, ¿cómo incidirán en las mejoras? ¿Cómo crees que incidirán? Porque deseo ponerlo dentro de los libros de la Universidad Central, dentro de los repositorios, para que los docentes puedan leerlo. Y al ponerlo como capítulo del libro dentro del proceso investigativo de la Universidad Central, si todo sale bien, los docentes estarán en obligación de cambiar este proceso educativo. Para que trabajen con tu metodología, por supuesto, luego de que veas en tu tesis que es posible, que es útil, que a pesar de que el Miguel te diga que no creo que ocurra, pues tú vas a mostrar de que sí ocurre, de que el DUA sí cambia, ¿ya? Fantástico. Pues sin duda, qué bien y enhorabuena y espero que lo logres y sobre todo que lo logre la institución, la Universidad Central, de la que yo también me gradué, optar y mirar la necesidad de incluir estas investigaciones en sus procesos cotidianos de trabajo, ¿no? Porque por algo se investiga, es para que de una u otra manera sirva, igual, o en la política pública, en la política educativa. Así es. Fantástico. Bueno, estamos casi llegando al final de este diálogo, querida Sofi, y hay algunos temas que quizás no hemos tocado y que quisieras tú subrayar, quisieras contarnos. Pues adelante, ¿qué quisieras decir a nuestro público? Otras cosas que no están. Bueno, me gustaría mucho decir que la política pública que nosotros manejamos a nivel dentro de lo que es la educación pública es bastante mal enfocada, que nosotros necesitaríamos cambiar estos procesos de educación, necesitaríamos cambiar este proceso educativo en el cual nosotros nos desarrollamos, nos desempeñamos, porque realmente tenemos que entender que nuestro contexto es rico en muchas cosas, pero también es carente de muchas cosas. Las autoridades deberían cambiar los procesos educativos en los cuales nosotros estamos, enfocarse más en la realidad que nosotros tenemos aquí. El ámbito educativo es tan importante porque solamente si le enseñas a pensar a otra persona, esta persona tendrá el poder de cambiar muchas cosas y podrá ser un líder. Sin embargo, nosotros vemos a la educación, o el país ve a la educación como solamente un gasto, no como una inversión, lo ve como un gasto. Por eso es que tenemos sueldos bajos a nivel de docentes, educación muy paupérrima. Es increíble ver cómo dentro de las estadísticas de Ecuador sigue quedándose dentro de los últimos lugares en procesos de lectoescritura, de matemáticas, peor de idiomas. Y ver cómo nosotros dentro del área de la lingüística, de la semántica, de la pragmática, cómo igual nos seguimos quedando atrás sin poder crear exámenes internacionales. Entonces, todo ese proceso que nosotros no hemos podido hablar por el tiempo, porque es un tiempo bastante corto, sí me gustaría también toparlo dentro de la tesis, sí me gustaría muchísimo también toparlo con otras personas, con otros educadores que están de acuerdo con mi concepto o que tienen mis mismas ideas. Tal vez, como me dicen, es que tienes un pensamiento progresista, socialista. No lo veo así, pero sí lo veo en función de que yo tuve muy malos docentes dentro de mi proceso educativo. Yo tuve muy malos docentes. Docentes que siempre dije, no voy a ser igual a ellos. Y que cuando yo sea docente, voy a cambiar ese proceso educativo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo y me he dado cuenta que ha funcionado. Tengo muchos estudiantes que han regresado después de graduarse y me dicen, profe, gracias. O que terminan el semestre y te dicen, profe, gracias. Aparte de que aprendí, también me desarrollé como ser humano. Entonces eso es importante para mí, que te desarrolles como ser humano y a la par aprendas el conocimiento. Fantástico, sin duda. Sin duda esa es una perspectiva holística, integral del docente en un proceso que trasciende lo informativo, ¿no? La información, la disciplina, la ciencia incluso. Este ha sido un diálogo con Sofía Zambrano sobre el DUA y las habilidades blandas. Gracias a ustedes, queridos amigos, queridas amigas, que cada jueves nos acompañan en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Gracias, como siempre, a Tito Chela, que nos apoya en la parte de la producción, la parte técnica.
Les agradezco también por esta atención continua a 167 programas de Rompe el Muro y nos vemos el otro jueves a la misma hora por Radio Voz Andina Internacional, otro diálogo sobre la educación y la sociedad. Soy Alexis Oviedo, salud y alegría para todos. Buenas noches.